Es Juan Felipe Betancourt y hoy les vamos a explicar el problema que nos correspondió, que es el cálculo de las tensiones de una pintura suspendida. Vamos primero con el problema que nos correspondió, que es una pintura con una masa de 15 kilogramos está suspendida mediante dos cables de unos ganchos en el techo. Suponga que los cables tienen longitudes de 15 centímetros y 20 centímetros y la distancia entre los ganchos es de 25 centímetros. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagrama que represente la situación y muestre cada una de las fuerzas involucradas en el sistema. Y luego tenemos que calcular la tensión de cada cable. Aquí pues les presentamos el diagrama que hicimos y pues ya les vamos a explicar qué es cada cosa pues que está mostrando acá la imagen. Pues primero tenemos que la M representa la masa, que pues ya nos da el problema. Tenemos la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y pues tenemos el peso, que es la multiplicación de estos dos, que nos da 147 newtons. Tenemos que la longitud 1 y 2, que pues nos las da el problema, que son 15 centímetros y 20 centímetros, pues para cada lado, y la D, que es la distancia entre los ganchos, que pues tenemos que es 25 centímetros. Ya pasamos al análisis geométrico, que es, para entender dónde queda la pintura tenemos que ubicar el punto desde donde cuelga. Este punto tiene dos coordenadas importantes, que pues es H y X, que X es cuántos centímetros está desde el gancho izquierdo y H, que están abajo, queda respecto a los ganchos. Usamos los triángulos que nos muestra pues el diagrama para pues ubicar pues las ecuaciones y pues tenemos en cuenta que se puede utilizar el teorema de Pitágoras porque son triángulos rectángulos. Pues así ya operamos y pasamos a cómo encontrar X y cómo encontrar H. Restamos las ecuaciones y así eliminamos H a la 2. Esto nos deja solo la incógnita de H, de X, perdón. Ya teniendo pues esto en cuenta, operamos y pues como nos muestra aquí en esta imagen, nos da 9 centímetros. Ya teniendo en cuenta pues que X nos da 9 centímetros, calculamos H usando el teorema de Pitágoras para pues hallar la altura. Esto pues acá como nos muestra el ejercicio, nos da 12 centímetros. Este punto de la pintura, pues ya tenemos que X es 9 centímetros desde el gancho izquierdo y H pues son los 12 centímetros que está debajo pues de los ganchos. La distancia horizontal del gancho derecho pues ya es una resta de los 25 centímetros de la distancia de gancho a gancho menos los 9 pues de X. Esto nos da 19 centímetros. Bueno, vamos a ir por el cálculo de ángulos y los componentes. Para cada cable tomamos componentes horizontales en el que usaríamos coseno y los componentes verticales en los que usaríamos senos. Respecto a la dirección del cable, vamos a ir primero con el cable izquierdo, que es el de 15 centímetros, donde vamos a usar coseno de teta sub 1. En este vamos a usar cateto adyacente sobre la hipotenusa. Esos datos los hallamos anteriormente, entonces reemplazaríamos y haríamos la división haciendo que nos dé 0,6. Ahora vamos a ir por la parte vertical, donde usaríamos seno, que eso sería igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esos datos pues, ya los halló mi compañera, entonces los vamos a reemplazar y vamos a dividir haciendo que nos dé 0,8. Ahora vamos a ir por el cable izquierdo, que es el de longitud de 20 centímetros, donde haríamos el mismo procedimiento, pues, pero con distintos datos. Estos datos pues, los reemplazaríamos y haríamos la división, que en la parte de usar coseno nos daría 0,8. Y en la parte vertical, que sería seno, eso nos daría 0,6. Ahora vamos a hallar el ángulo respectivo de la parte horizontal. Ahora vamos a ir por el de tetas 1, que es el del lado izquierdo. En este vamos a hacer tangente a la menos 1 y eso sería con cateto opuesto sobre adyacente. Pues esos datos pues, los halló mi compañera, que son 12 sobre 9. Pasaríamos esos datos a la calculadora, haciendo que nos dé aproximadamente 53,13 grados. Ahora vamos a ir por el lado derecho, que sería teta sub 2, esta vez estaríamos haciendo lo mismo, pero pues lo único que cambiaríamos sería el cateto adyacente. Este proceso lo pasaríamos a la calculadora, haciendo que nos dé 36,87 grados. Ahora vamos a ver el proceso de ecuaciones de equilibrio, que el punto está en equilibrio, por lo tanto, que si la suma de las fuerzas horizontales daría igual a 0. Esto sería multiplicando la tensión del cable izquierdo por el coseno de teta 1, que fue lo que acabamos de hallar, menos
la tensión del cable derecho multiplicándolo pues con su respectivo coseno, eso nos debería de dar igual a 0. O también la multiplicación del cable izquierdo con su seno nos debería dar igual a la multiplicación de la tensión del cable derecho por su respectivo coseno. Ahora vamos con la suma de las fuerzas verticales, que este también nos debería de dar 0, pero esta vez vamos a incluir el peso. Entonces vamos a multiplicar la tensión del cable izquierdo, pero esta vez por el seno de teta sub 1, que fue lo que acabamos de hallar. Le sumamos la tensión sub 2 de seno y esta vez le estaríamos restando su peso. Eso nos debería de dar igual a 0. O también se podría decir que la multiplicación del lado izquierdo, de la tensión y el seno, y la suma de la tensión del lado derecho con su seno, eso nos debería de dar el mismo resultado que el trabajo, el peso, qué pena. Ahora sustituimos los cosenos y los senos, que fue lo que hallamos anteriormente, haciendo que nos dé 3 quintos de la tensión del cable izquierdo igual a 4 quintos de tensión del cable derecho. Eso sería para las fuerzas horizontales. Esta vez vamos a despejar la tensión izquierda, pues para que quede solita, haciendo que nos dé la tensión del lado izquierdo igual a 4 tercios de la tensión del cable derecho. Ahora vamos con las fuerzas verticales, que sería 4 quintos de la tensión del lado izquierdo más 3 quintos de la tensión del lado derecho, igual a 147. Vamos a ir con el cálculo de las tensiones, pues esta vez vamos a hallar la tensión del lado derecho, que sería tensión sub 2. En este caso, pues haríamos todo el tipo de la multiplicación y su suma. Entonces, después de hacer todo eso, eso nos daría 88,2 newtons para hallar, pues, la tensión del lado derecho, que sería el cable de 20 centímetros. Ahora, pues ya que tenemos la tensión del lado derecho, que sería 88,2 newtons, vamos a hallar la del lado izquierdo. En este caso vamos a reemplazar pues T2 por 88,2. En este caso vamos a tener que multiplicar eso por 4 tercios. Para hacer su respectiva multiplicación y su división de la fracción, eso nos daría que la tensión del lado izquierdo del cable de 15 centímetros sería igual a 117,6 newtons. Ahora pasaremos a la verificación del equilibrio, que sería lo que les mostré anteriormente de las ecuaciones de equilibrio. Entonces vamos a ir primero por los componentes horizontales, primero vamos a ir por el cable izquierdo, que sería multiplicar tensión sub 1, que sería el lado izquierdo, por su respectivo coseno, que esos datos ya los hallamos, haciendo que sea 117,6 multiplicado por 0,6. Para hacer esa multiplicación, eso nos daría 70,56 newtons. Ahora vamos a ir por el lado derecho, que sería la tensión del lado derecho multiplicado por el coseno, pues del mismo lado. Como esos datos ya los hallamos, que sería 88,2 por 0,8, pues hacer su respectiva multiplicación, eso daría 70,56 newtons. Si nos damos cuenta, pues daría la misma fuerza, haciendo que pues, su verificación sea correcta. Ahora vamos a ir con la de los componentes verticales. Vamos a ir primero por el lado izquierdo, que sería multiplicar la tensión del lado izquierdo por su respectivo seno. Esos datos ya los hallamos, entonces eso nos daría igual a 117,6 por 0,8. Eso nos daría igual a 94,08 newtons. Ahora vamos a ir por el del lado izquierdo, que sería el mismo proceso, pero pues con los distintos datos, que sería multiplicar 88,2 por 0,6. Ahora hacer su respectiva multiplicación, eso nos daría a 52,92 newtons. Hacemos la suma de estas dos fuerzas, haciendo que nos dé 147 newtons. Y si nos podemos dar cuenta, esto nos daría igual al peso que nos obtuvimos al principio, haciendo que esta verificación pues, sea también correcta. Bueno, ya tenemos acá los resultados finales y la conclusión, donde pues las coordenadas del punto está en X, que son 9 centímetros, y en H, que es la altura, sería de 12 centímetros. Tenemos los ángulos, que el ángulo del lado izquierdo sería 53,13 grados y el del lado derecho sería 36,87 grados. Acá tenemos las tensiones. La tensión del cable izquierdo es de 117,6 newtons y el del cable derecho, su tensión es de 88,2 newtons. Pues como conclusión tenemos que el sistema se encuentra en equilibrio cumpliendo las condiciones de las fuerzas horizontales y verticales. Eso sería todo. Muchas gracias por ver. Gracias. Como